Muy buenas, mi gente de YouTube. Este es tu canal Danny Soluciones. Aquí tenemos la entrada común, bobina de marcha o trabajo y bobina de arranque. Aquí en el número 4 va este cable verde que es la entrada común. El cable azul va colocado en el número 5 que es la bobina de marcha o trabajo y el cable marrón en el número 6 que es la bobina de arranque. Tenemos switch de encendido, protección térmica. Ya tenemos todos los cables conectados en la regleta de conexión. El cable verde con amarillo es la entrada común. Recuerden que lo unimos con el cable negro que está conectado en la bomba sumergible que está colocada en el pozo tubular. Cable azul, bobina de marcha o trabajo y cable marrón, bobina de arranque. Y aquí tenemos la entrada de alimentación en estos dos cables. Ok, mi gente de YouTube, tenemos ya todo listo. Tenemos colocado aquí el cable que viene desde la bomba. Observen. Todo esto lo ranuramos por aquí para llegar al cuarto de máquinas, es decir, al cuarto donde se encuentra la bomba que suministra agua a la casa y al hospital. Ya lo que nos queda es tapar aquí. Colocamos aquí un breaker térmica de 16 amperes para esta bomba de 1 HP y medio que instalamos en esta residencia de 2 niveles. Ya tenemos todo conectado. Nos queda colocar la tapa aquí y colocarle sus tornillos. Ya al final del video te voy a mostrar la bomba encendida succionando agua y llenando la cisterna o reservorio. Ok, mi gente de YouTube, vamos a encender la bomba sumergida. Vamos aquí a subir breaker térmica. Vamos ahora a encender aquí el botón de encendido. Ahí está encendido. Vamos ahora a la cisterna. Ok, mi gente de YouTube, están viendo ya esta bomba trabajando, succionando agua a la presión que debe de succionar. Cuatro camiones, ¿verdad? Cuatro de servicio de envío. Abro los dos para que la caja tenga esa presión por encima. Son chiquitos, pero un buen peso. Volvemos y encendemos la bomba para que ustedes vean, mi gente de YouTube, este trabajo que hicimos aquí. Mi gente de YouTube, este cliente quedó complacido con este trabajo que le hicimos. Observen la cantidad de agua que está succionando esta bomba sumergible.
que está colocada en este pozo tubular de unos 142.5 pies de profundidad. Ranuramos aquí, hicimos este trabajo. Por esta parte, por toda esta isleta que está aquí, llevamos toda la instalación eléctrica. Y aquí instalamos nuestro control box y un breaker. Le estoy enseñando este trabajo, pero esto no lo hice yo. Esto estaba aquí hecho. La bomba tiene un pequeño problema de sello mecánico y el cliente tiene que repararla. Cuatro camiones, ¿verdad? 4, 9, 16 mil. Abro los dos para que la vayan en esta cuestión por tiempo. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Dan Mis Soluciones.